¿Se ve o no se ve? Sí, 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 se ve. se ve. Se ve. Entonces, empezamos con el modelo de referencia OSI. Ayer ya hemos tratado sobre esto. Tiene las 7 capas. Hemos explicado lo que hace cada una de estas capas. Luego vamos a ver el modelo que no es de referencia, pero sin embargo es el que se usa, TCP/IP. Aquí tenemos solo 4 capas. La capa de aplicación tiene que ver con las 3 capas de OSI, sesión, presentación y aplicación. La capa de transporte obviamente hace lo mismo. La capa de Internet busca caminos para ir de un punto a otro. Sin embargo, aquí hay una ligera variación en la arquitectura de capas. La capa de transporte ejecuta algunas tareas de la capa de enlace, que aquí no aparece. Entonces, justamente por hacer desaparecer capas, aquí podemos ver la comparativa, en TCP/IP, podemos irle más. La capa de transporte realiza cosas de la capa de enlace que no existen. Entonces, transporte ha asumido muchas cosas de la capa de enlace, en el caso del TCP/IP. Cuando llevemos la materia, vamos a llevar, ya les había dicho, la capa física y la capa de enlace desde el punto de vista OSI, y vamos a repetir en la capa de transporte las cosas que ha asumido transporte de enlace. ¿Está bien? Veamos cuál es el manejo que se hace en el encapsulamiento de datos y algo que se llama segmentación del mensaje. Vamos a ver más adelante la parte de segmentación en otros temas, pero como esto es un tema introductorio, es bueno que ya esté aclarado ciertos elementos. Cuando se envía la información de un equipo a otro, ¿no? La información va fluyendo y esta información normalmente se divide en pequeños fragmentos que viajan de un solo dato. Entonces, la información se genera, se fragmenta, se segmenta y viaja en los segmentos. Ahora, tenemos varias conexiones al mismo tiempo en nuestra máquina debido a la multiprogramación. Podemos estar teniendo abierto el Meet en este momento para ustedes y pueden estar con el Google por detrás o bajando un video o haciendo cualquier cosa. Tienen múltiples aplicaciones. Pero a nivel de red, solamente hablando a nivel de red, también esas múltiples aplicaciones se tienen que entender. Por un lado, si tuviésemos una sola comunicación con un solo servidor, vamos a manejar nuestros datos, se van a segmentar y van a viajar sin ningún problema. Pero ¿qué ocurre si tenemos muchas aplicaciones abiertas con diversos servidores? Estos segmentos que van a ir viajando no tienen que confundirse. Entonces, aquí se habla de algo que se llama multiplexación. Fíjense ahora, tenemos 2 orígenes de mensajes y que están pintados de diferentes colores. Igual, estos están segmentados, pero salen por un mismo canal, en este caso al mismo servidor, pero podría ser de una misma máquina a diversos servidores. Entonces, cada uno de los paquetitos va a tener algún tipo de, en este momento podríamos decir una diferenciación, un color que va a diferenciar que una información es diferente de la otra, aunque llegue al mismo servidor o aunque parta de la misma máquina. A eso le llamamos multiplexación. Y vamos a trabajar con esto en el tema 5 y tema 6, respectivamente. ¿Está bien? Fíjense cómo, de alguna manera, se tiene que buscar un orden en esta segmentación para que los paquetes lleguen en algún orden establecido o se puedan reordenar en el destino. Aparte del orden que se tiene que establecer, también se tiene que identificar el origen. Estos amarillos son de este usuario y estos naranjas son de este usuario. Entonces, el servidor va a recibir información a montón o el equipo va a despachar información a montón y tiene que tener un orden y tiene que tener una forma de diferenciarlos para que se pueda entender en el otro extremo. ¿Está bien? Cuando hablamos de la encapsulación, les he mostrado que cada una de las capas va añadiendo o va quitando elementos. En esta añadidura o reducción de elementos se ejecutan diferentes funciones. Por ejemplo,
A nivel de capa de física, la capa más baja, estamos hablando de bits. Son bits los que viajan. Cuando subimos a una capa de enlace, lo que hacemos es identificar cada uno de los bits, qué cosa es qué, dónde empieza algo, dónde termina algo, y de ahí vamos a identificar las tramas Ethernet, por ejemplo, donde tenemos un encabezado y tenemos una cola. Y dentro de eso, todo esto se considera dato. No se entiende más. Se pasa a otra capa, se ha quitado la cabecera y la cola de la trama Ethernet y ahora se tiene un encabezado de la red y todo lo demás está encapsulado. Se pasa a la capa de transporte y ahí tenemos el encabezado de transporte y los datos. Una vez que se hace el proceso se quita y arriba tenemos los datos, los segmentos que van llegando, los pedacitos que van llegando de cada uno de los datos. Cada uno de los pedacitos va a tener sus respectivos encabezados. Bueno, esto ya hemos visto, repetimos simplemente, y tenemos algo que se genera en el lado servidor, son los datos, se encapsulan con una cabecera de transporte, esto se encapsula con una cabecera de red, y esto se encapsula con una cabecera y una cola de la trama Ethernet. Si es wireless, varía un poco. Esto viaja a nivel de bits y llega a un destino donde el cliente ahora tiene que desencapsular. Entonces llega la información, bits, estos bits se interpretan y se tiene la trama de Ethernet, se quita su cabecera y su cola, se tiene el datagrama, se quita el encabezado IP, se tiene el segmento, se quita esa es la idea. Esto creo que ya no es parte de lo que vamos a hacer. Un momentito. Sí, todavía tenemos. Cuando hablamos de direcciones, de alguna manera que nos identifiquen cada uno de los elementos de los datos que van transcurriendo por las capas, podemos entender, por ejemplo, que a nivel físico tenemos bits y los bits se pueden identificar como señales como voltajes, por ejemplo, como cambios en los voltajes, se puede identificar como señales lumínicas, se puede identificar como ondas de radio, formas diversas de que podamos saber dónde empieza y dónde termina algo. Tenemos los bits de temporización y sincronización que nos van diciendo, mientras no se está mandando nada, se sigue mandando bits de temporización o sincronización, y cuando se empieza a transmitir la información, tenemos que tener algo que nos identifique que aquí empieza y algo que nos identifique aquí termina. En la parte de enlace de datos tenemos direcciones físicas, direcciones MAC de 48 bits hexadecimales. En la capa de red tenemos direcciones lógicas, que son puertos que nos van a permitir generar la multiplexación que hemos visto en la parte superior. Y en la parte de la capa de aplicación o capas superiores son los datos codificados de la aplicación. Ahí tenemos un poco la presentación de un video, de una imagen, el formato, etcétera, etcétera, etcétera. A eso nos referimos. Aquí tenemos las direcciones lógicas de capa 3, donde son direcciones IP, que van a viajar de un extremo a otro. Vamos a verlo en el tema respectivo. Aquí tenemos una captura de encabezados, tanto de la trama de Ethernet como de la capa de red. ¿Qué cosas importantes están viajando en el encabezado de la trama Ethernet? ¿Y qué cosas importantes están viajando en el encabezado de la capa de red? Por ejemplo, este equipo, la PC1, se va a comunicar con el servidor. Entonces, en el encabezado de la trama Ethernet, destino va a aparecer el destino, la dirección MAC de este servidor.
y como origen la dirección MAC de la máquina PC1. En la capa de red vamos a ver como origen la 1.110 y como destino la 1.9. Entonces, aquí tenemos los diferentes números que se van a manejar en cada una de las capas. ¿Qué sucedería si esta PC1 no tiene que comunicarse con este servidor, sino con este servidor? ¿Qué cambiaría en estas direcciones? ¿Vamos, alguna idea? Vamos a suponer que este servidor tiene dirección DDDDD y la 192.168.1.10. No importa. ¿Qué cambiaría? La dirección de destino y la IP de destino. La dirección de destino MAC, ¿qué dirección debería tener? DDDD. La DDDD. No. La dirección destino IP sí, tendría la 1.10, ok. Pero la dirección destino MAC no tendría DDDD. ¿Qué debería tener? El router. La Por el dirección cual va a MAC, pasar. la dirección MAC de este puerto, de router. ¿Por qué? Porque aquí diferenciamos lo que les había dicho ayer, ¿se acuerdan? Switching de routing. ¿El switching se hace con qué direcciones? ¿Qué direcciones Ayer, estamos? perdón, Inge, ayer avanzado todo esto. Ayer era anterior, no sé, no importa, o sea, es la clase anterior, ¿no? Ayer lo que hemos hecho es un repaso de la clase de anteayer, entonces esa es la idea. Y lo que estoy buscando es que en los repasos les introduzca más elementos, de alguna manera, que mejoren el conocimiento y no solamente repetir cosas. Entonces, les había dicho que ya me he perdido. Estábamos hablando de las direcciones, ¿no? Entonces, switching tiene que ver con cierto tipo de direcciones. Routing tiene que ver con otro tipo de direcciones. Les he dicho que la materia se divide en switching y routing. Los 4 primeros capítulos que estamos empezando ahora, digamos, estamos con el tema 1, hoy día vamos a empezar con el tema 2, es switching. Y desde el tema 5 vamos a ver routing. Switching, los switches, ¿qué direcciones entienden? ¿Entienden direcciones IP? ¿Entienden direcciones IP? No. Se usan las direcciones IP en las máquinas, pero los switches no los entienden. Las direcciones IP están para routers para arriba, solamente. Entonces, en este esquema, en este lugar, estamos haciendo switching. No estamos haciendo routing. Por lo tanto, ¿qué direcciones deberíamos entenderlas? Solo las físicas. El destino debería aparecer la dirección MAC de esta máquina. No se preocupen, esto vamos a entrar en detalle en los temas respectivos. Estamos haciendo un tema introductorio y el tema introductorio nos va a dar un pantallazo de lo que tenemos. O sea, no es un conocimiento que ya deban dominar. No se preocupen, estamos haciendo una introducción. Entonces, aquí va a variar. La red de origen va a ser la 110, la red de destino la 110. ¿Está bien? Esta máquina. Pero a dirección MAC, el origen va a ser A y el destino va a ser la que corresponda a este punto. Nada más. Aquí nos referimos a eso. Fíjense, el destino está 1111, es la dirección de esta. Aunque el destino IP es la 99, esta. Entonces esta máquina se quiere conectar con esta otra. Pero físicamente, las direcciones MAC no pueden saltar routers. Las direcciones MAC se quedan en un entorno de red LAN, si quieren, con switches. Se convierten en WAN cuando saltan routers. En nuestro caso, nuestras direcciones MAC, direcciones físicas, tienen un alcance hasta un router. Ahora, entre router y router también se comunican con redes WAN, perdón, con direcciones MAC. Sí, también se comunican con direcciones MAC, pero también están haciendo switching.
aunque no tenga un switch de por medio. Entonces van a utilizar para comunicarse direcciones MAC también. Pero lo que nos interesa de momento, fíjense cómo ha cambiado la dirección origen y destino. No es A, B, C, D, E, F, la dirección del servidor, que debería estar aquí, sino la del router. Un salto. Entonces, fíjense cómo cambia las direcciones de capa 2 y de capa 3. L2 es capa 2, L3 es capa 3, L2 es capa de enlace, L3 es capa de red. ¿Ven? Entonces, la dirección de la máquina L2 está en verde, L3 está en morado. Direcciones IP, direcciones físicas. Fíjense que aquí ha manejado direcciones solo MAC. Aquí se maneja direcciones también solo MAC. Y aquí direcciones solo MAC. ¿Qué significa? Que las direcciones IP, como direcciones lógicas, nos sirven para identificar un equipo, pero no para comunicarlo. La comunicación siempre se hace con direcciones MAC. Y es lo que les decía cuando les hablaba de sus teléfonos. Sus teléfonos celulares tienen dos números, dos direcciones, si quieren. Una que es lógica. ¿Cuál es esa? IP. La IP. No, no confundan. IP es web, es internet. Nada que ver. Su teléfono. ¿Cuál es su dirección lógica? Email. Email. No, esa es la dirección física. El número de teléfono. El número de teléfono, 7 algo, 6 algo, ese es su número lógico. Si hacemos una analogía, el número de su teléfono lógico sería dirección MAC o dirección IP de las computadoras. IP. IP. Y el email de su teléfono sería dirección MAC o dirección IP. MAC. MAC. Esa es la idea. Cuando su teléfono se comunica con otro, les había dicho, la operadora, la central, Tigo, Entel, Viva, les está conectando a través de sus direcciones físicas. Entonces, en las redes lo mismo. Toda comunicación se hace a través de dirección física. ¿Para qué nos sirve la dirección lógica? Para buscar los mejores caminos y de N caminos escoger alguno, pero la comunicación siempre se la hace con direcciones físicas. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Sí, sí. Ya, terminamos con esto. Creo que están más confundidos que... No se preocupen, era una introducción. No tiene nada que ver con algo que deban dominar de momento. Esa introducción tiene que ver con el tema 1. Es todo lo que vamos a ver de manera general en la materia. Ahora empezamos con la primera capa, la capa más baja, la que transmite bits. Y nos referimos a la capa física. Antes de continuar, ¿alguna duda? Lo que hemos hecho hasta hace un rato simplemente era terminar lo que habíamos estado viendo como repaso ayer, no era otra cosa. Ayer hemos cortado tiempo. Tengo una duda, perdón, ingeniero, que lo moleste. En todo caso, entonces, el módem, digamos, que tenemos en el hogar o en una oficina, analiza también lo que es IP y también analiza lo que es MAC, ¿verdad? Sí, dependiendo de qué capa esté. A eso me refería. La pregunta es, ¿qué vendría a ser? ¿Hacer un switching o cómo vendría a estar funcionando ese módem en realidad? A ver, depende. Si tienes varios equipos conectados alámbrica o inalámbricamente en tu casa, está haciendo switching.
Cuando esos equipos empiezan a comunicarse entre sí o quieren salir a Internet, están haciendo routing, porque tiene que ya encaminarlos. Pero cuando se comunica tu módem de tu casa con el módem del operador, está utilizando direcciones MAC por debajo y las direcciones IP por encima para comunicarse. La única forma de que un equipo se conecte con otro es por dirección MAC. Si no sabe la dirección MAC, con solo IP no le sirve. Entonces, vamos a ver en la materia que va a haber un mecanismo que nos permita relacionar el IP con la MAC. Si yo conozco IP, puedo identificar la MAC. Si yo conozco MAC, puedo saber la IP. Tiene que haber un mecanismo que machee, que iguale esos dos elementos, para que mi comunicación pueda funcionar. ¿Está bien? Claro, entonces en todo caso cualquier modem en los tiempos de ahora funciona híbridamente, digámoslo así. Esos modems en la casa actúan como switches, como access points, como DHCP, como NAT y como modem. Tienen todas esas funcionalidades en conjunto. Es un híbrido, como tú dices. Ya, sí, esa era mi pregunta. En todo caso, Ok. sí se lo puede utilizar de esas maneras. Sí, así es. Ya. Perfecto, muchas gracias, sí. Ok. ¿Alguna otra duda antes de empezar nuestro nuevo tema? El día de mañana vamos a repasar solo el tema 2, la parte, lo que empecemos ahora, en este momento. Lo que hemos hecho antes de esto era el repaso de la clase de ayer que no ha terminado, simplemente eso, ¿no? Por si acaso. Para aquellos que están confundiendo un poco la parte de grupos y que deban obligatoriamente asistir a las 6 sesiones. No funciona así. Son 3 sesiones que tienen que asistir, lo que les toca. Y ahí debería estar el conocimiento completo. Simplemente es que en las otras 3 sesiones repasamos lo que se ha hecho en la sesión anterior. Entonces, o repaso o sesión, ambas van a tener grabación y la pueden ver. Si tienen tiempo, ven las dos. Si no tienen tiempo, solo ven una. Si no pueden ver ninguna y si pueden asistir, asisten a la de en línea y listo. Asunto arreglado. Entonces tienen la opción de video, la opción en línea y la opción en línea y video de ambos grupos. ¿Eso está claro? Sí, Inge, muchas gracias. Ok. Empezamos con la capa física. Ya les había dicho que la capa física es el elemento que nos conecta. No importa si es cable o si es inalámbrico. Es el único elemento de la arquitectura de capas, de las 4, de las 5, de las 7, no importa qué esquema manejemos. Nosotros vamos a manejar un esquema híbrido de 5, no se olviden. Bueno, en la práctica 6, porque dividimos la capa de enlace en 2, ¿no? Como les he explicado. Pero lo que se conecta físicamente siempre es la capa de abajo, la capa física, valga la redundancia. Los demás se conectan en forma lógica. Nuestro modelo de capas funciona de esa manera. Pero para entender un poco este concepto, vamos a empezar con elementos como las señales. No importa si las señales digitales o analógicas, representarlas se pueden manejar en varios dominios. Casi siempre se representa en función del tiempo. Casi todo tipo de señal se representa en función del tiempo. Un ciclo por segundo, o no sé, una frecuencia en determinado tiempo. Se puede utilizar también otro tipo de representación, lo de frecuencias. El dominio del tiempo representa un valor instantáneo en un tiempo específico, por ejemplo el voltaje, tantos voltios. El dominio de la frecuencia va a expresar una aportación relativa de cada componente de frecuencia durante cierto intervalo de tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos en relación del tiempo una señal sinusoidal y en relación de la frecuencia el ciclo que se genera de esa frecuencia con una amplitud X. Entonces, podríamos representar en términos de tiempo o de frecuencia la misma señal. Aquí la amplitud estamos viendo solamente de la parte positiva, no estamos viendo de la parte negativa. Si viéramos de la parte negativa, se vería hasta aquí abajo. ¿Se ve el puntero del ratón? Sí, Inge. Sí, Inge. Ok. A veces
no se corta eso y cuando voy indicando cosas sobre la diapositiva, ustedes no van siguiendo. Si tuviésemos esta señal en función del tiempo, podría ser representada en esta otra. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea si mezclamos ambas señales, etcétera? ¿Cuál es la idea de esta forma de representación? Fourier se da cuenta de este tipo de equivalencia, si quieren, y considera de que cualquier señal puede ser representada como un conjunto de senos y cosenos, donde hay una frecuencia fundamental y tenemos algo que se llaman armónicos. No vamos a adentrarnos en la señal de Fourier. Lo que quiero que se entienda es que, por ejemplo, esta señal es digital. Esta para nosotros es una señal digital, donde tenemos 0 voltios para el 0 y 5 voltios para el 1. Pero, si nos ponemos a pensar, electrónicamente hablando, este es el tiempo. Vamos a suponer que hay milisegundo, o sea, por cada bit es un milisegundo, vamos a suponer eso. Entonces, el primer milisegundo tenemos 0 voltios, el segundo milisegundo tenemos 5 voltios. Ahora bien, entre la variación del 0 y el 1, ¿cuántos voltios tenemos? 5. Entre el 0 y el 1. O sea, entre la milésima 1 y la milésima 2, en ese intervalo. Uno solo. Fíjense que vamos subiendo el voltaje y no va a ser como esta onda cuadrada, difícilmente. Esto es ideal. ¿Cómo se vería realmente si llevamos la señal a un osciloscopio? ¿Cómo veríamos la subida de tensión hasta 5 voltios? Y luego, cuando estamos en 1, bajamos a 0, en el milisegundo 3. ¿Cómo se vería la bajada de 5 voltios a 0? ¿Se la vería de esta forma? No, se ve con medio piquitos. Exactamente, difícilmente. Empezaríamos por aquí y empezaríamos a marcar una subida. Luego aquí estaríamos un poco inestables, tampoco sería lineal, y empezaríamos a bajar un poco hacia este lado. Entonces, se utilizan una serie de filtros, elementos electrónicos que de alguna manera aplanen y conviertan esta señal en lo que queremos, pero con ciertas tolerancias, con ciertos porcentajes de pérdida, si quieren. Es muy complicado electrónicamente encontrar este tipo de señal. Esta es la señal ideal. Podemos utilizar una señal sinusoidal, por ejemplo, y si vamos añadiendo armónicos a nuestra señal fundamental, podemos lograr, por ejemplo, este tipo de onda, que se asemeja bastante a una señal digital. ¿No? ¿Qué significa? Podemos utilizar señales analógicas como portadoras de señales digitales. Vamos a transmitir señales digitales utilizando señales analógicas. Y la pregunta que hacía su compañero, un módem. ¿Qué hace un módem? Está utilizando una señal analógica para que dentro de la señal analógica podamos llevar señales digitales. Y existen diferentes tipos de modulación. Ahora bien, independientemente de que podamos representar señales de una u otra manera a través de Fourier, estos medios que vamos a utilizar para mandar nuestras señales digitales o analógicas tienen capacidades. Es decir, normalmente nos dan un medio con un ancho de banda específico. El ancho de banda es la capacidad, pero no significa que podamos utilizar todo el ancho de banda. ¿Por qué no podemos utilizar todo el ancho de banda? ¿Alguna idea? Por ejemplo, los anchos de banda de estos medios de una línea telefónica es 3.1 kHz. De la red de 10 megabits es 10.000 kHz. Ese es su ancho de banda. En parte es porque, bueno, el envío de datos a veces no es tan grande como para ocupar todo el ancho de banda, entonces sería innecesario, sería una pérdida. Ok, entonces va a ser difícilmente utilizable todo
toda la capacidad. Nyquist, primero, y luego Shannon Hartley, han determinado de que difícilmente se puede usar todo. Vamos a tratar de adentrarnos un poco en lo que les habíamos visto con Fourier. Primero, vamos a suponer el ejemplo de la línea telefónica, 3.1 kHz, ¿no? 3.000 ciclos, 3.100 ciclos por segundo. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, lo que queremos representar en estos 3.100 ciclos por segundo, que es analógico, queremos embeber, transportar bits. Entonces, podemos dividir la frecuencia de 3.1 kHz en dos frecuencias. La primera de 1 kHz, para representar el 0, y la segunda de 2 kHz. Vamos a suponer que el 100 lo estamos dejando afuera. 2 y 1. Entonces, cuando está con frecuencia de 1, estamos mandando ceros. Cuando está con frecuencia de 2 kHz, estamos mandando unos. ¿Se entiende eso? Esto se llama modulación de frecuencia. Estamos utilizando una señal analógica y estamos haciendo variar su frecuencia. ¿Para qué? Para que adentro vayan empotrados, si quieren, los bits. Cada que la frecuencia es 1, estamos mandando ceros. Cada que la frecuencia es 2, estamos mandando unos. Bastante simple. Si sincronizamos los equipos para que cambien la frecuencia de la señal portadora cada 3.33 milisegundos, podríamos decir que se transmite 300 bits por segundo. Eso es para hacerlo simple el cálculo. 300 bits por segundo. Puedo hacer cambiar la frecuencia en ese sentido. El problema va a ser si tengo bits consecutivos, ¿no? Puro unos, puros ceros. No va a haber el cambio. Pero puedo mandar 300 bits por segundo. Entonces, cuando esto ocurre, se dice que puedo mandar 300 símbolos por segundo. Obviamente, un símbolo va a ser igual a un bit en este caso, porque estoy mandando solo 300. Y a esto se llama BPS, o bauts, por segundo. Puedo mandar 300 bauts o 300 BPS. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ok, estoy utilizando un canal de determinado ancho de banda, de frecuencia, estoy utilizando una subfrecuencia de esa frecuencia para mandar ceros y una subfrecuencia de esa frecuencia para mandar unos. Y dependiendo si hago variar la frecuencia cada cierto tiempo, puedo tener cuántos bits estoy mandando. Por hacerlo simple, lo he dividido entre 3, ¿no? Entre 3.33, perdón, la frecuencia, y me va a dar 300 bits por segundo. Ahora, yo quiero mandar 4. Entonces, ¿cómo hago? Quiero mandar 4 bits. Simplemente voy a dividir en 0.5 kHz, en 1 kHz, en 1.5 y 2 kHz. Entonces, ¿qué voy a lograr? Transmitir ahora 2 bits por cada símbolo. Voy a tener 4 estados posibles. Tengo 4 subfrecuencias, puedo mandar 2 bits por cada uno de los símbolos. 4 estados como tal. Si manejo 300 símbolos por segundo por la sincronización que he hecho, ahora puedo transmitir 600 bits por segundo. Si aumento las frecuencias, voy a poder mandar 900, 1200, 2400, 4800, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué significa? Estoy ganando en el mismo canal la capacidad de información que puedo mandar. Simplemente utilizando frecuencias pequeñas. Pero esto obviamente tiene un límite. ¿Hasta qué punto yo podría subdividir frecuencias para mandar un montón de símbolos? Nyquist nos da esa limitación, justamente en una fórmula. ¿Dónde está su fórmula? Aquí está su fórmula. Y nos dice que el caudal, los bauts que podemos mandar, se van a dar por 2 veces el ancho de banda. H es ancho de banda. B es el número de niveles o estados posibles. Entonces, si yo tengo 2 niveles, 4 niveles, 8 niveles, dependiendo cuántas subfrecuencias maneje, voy a tener esta fórmula que me define la capacidad del canal.
Si hago el ejercicio con un ancho de banda de 3.1 kHz y manejo solo 3 bits por baud, es decir, 8 hasta 2, 2 a la 3 es 8, vamos a tener un caudal de 18.6 kilobits por segundo. Esto es lo que ha ocurrido con los módems analógicos. Antes de que exista ADSL, ¿de qué forma se comunicaba uno por Internet desde su casa? ¿De qué forma se conectaba a Internet uno desde su casa? A través de cable de teléfono o módem. Ok, un módem analógico y un cable de teléfono. Actualmente el ADSL también utiliza cable telefónico, pero ha saltado un poco la barrera. El cable telefónico y un módem. Y lo que teníamos que hacer era tener una aplicación de una llamada remota por teléfono. Colocábamos el número de teléfono y el módem empezaba a hacer unos sonidos, unos chirridos, unas frecuencias que se estaba comunicando. Luego nos pedía el usuario la contraseña, colocábamos y habíamos establecido una comunicación telefónica desde nuestra computadora, a través de nuestra línea telefónica, con la computadora que estaba en Coptec o en Entel o donde sea. Entonces estábamos utilizando el cable telefónico de 3.1 kHz. Los módems, tal como les he dicho en esta parte de qué pasa si mando 2, qué pasa si mando 4, qué pasa si mando 8, los módems han ido creciendo en capacidad, analógicos de la época. Han empezado en, ¿cuál es el tamaño más pequeño? 9600. Luego han salido, 1200, 2400, 4800, 9600, 14.4, 33.3 y el último ha sido de 56 kbps. ¿Por qué no se ha podido crecer más? ¿Por qué el módem máximo ha tenido la capacidad de 56K? ¿Alguna participación al respecto? ¿Por qué se ha llegado hasta 56K en los módems de esa época? ¿El ancho de banda del cable que utilizaban? Obviamente, por la fórmula que podemos ver de Nyquist, nos damos cuenta que hay un límite. El límite que se va a producir. Fíjense que el límite real no es 18, esto es un ejercicio. Más o menos el límite real está entre los 30 y tantos, digamos menos de 40, entre 30 y 40 kbps. Entonces, si ya teníamos un módem de 33, el siguiente módem lo han sacado de 56, no servía para nada hacer un módem de 100 kbps, porque la capacidad del cable no daba más en esa época. Era lo máximo que podíamos tener. Entonces el módem ha llegado a 56K y ahí ha muerto. Y todos nos podíamos comunicar con 40K, 45K si teníamos suerte. Existían programas que permitían duplicar la velocidad, el ancho de banda del Internet. Era una forma de comprimir la información en ambos extremos. Se han buscado diversos mecanismos, pero nuestro módem tenía una limitación, porque estaba usando el cable telefónico, dada esta ecuación, si quieren. Entonces, no se han fabricado módems de mayores velocidades, solo hasta 56 kbps. Lo que ha sucedido con ADSL es otra historia, porque ADSL ha empezado a utilizar los 3.1 kHz del teléfono, igualito, y los ha subdividido en datos y voz. Utiliza una subfrecuencia, vamos a suponer 1 kHz para voz, y utiliza los otros 2 kHz para datos. Y esos 2 kHz, que es una parte también de la frecuencia completa, utiliza unas formas combinadas de modulación que le permiten mandar más por el mismo cable. ¿Cuál es la capacidad máxima de una ADSL? ¿Cuánto puede mandar ahora? ¿Quién tiene conexión ADSL en su casa? ¿Y cuál es la velocidad que le ofrecen? Antes me ofrecían 256 a mí. ¿Cuál es la capacidad máxima que ofrecen ahora? No estoy seguro, creo que sigue estando igual, 256 megas, creo que eran... Por ADSL no deberían superar los 10. 10, sí, más o menos. 8 a 10 megas. ¿Por qué? Se ha llegado otra vez a la capacidad. No importa la modulación que están usando, otra vez han llegado al límite. Es por eso que ahora la mayoría de las empresas están cambiando a fibra óptica, porque la capacidad de la fibra óptica es muy alta frente a la del teléfono. Entonces,
El ADSL que sigue utilizando la línea telefónica otra vez ha chocado con Nyquist y su imposibilidad, no importa la forma de modulación que utilice, de saltarse la barrera. Se ha quedado estancado otra vez. Entonces, quien quiere tener más de 10 megas necesita fibra óptica. ¿Está claro? Shannon Hartley, por otro lado, considera de que, aparte de que el sistema tiene, el canal tiene una capacidad, hay una relación señal-ruido. Es decir, siempre va a haber un ruido en un canal de comunicación. ¿A qué nos referimos con ruido? ¿Qué es ruido? Son los picos que va a tener la señal que estamos enviando. ¿Qué tipos de ruidos existen? Ay, no recuerdo bien. ¿Alguien puede decir qué tipo de ruidos conoce? O interferencias, si quieren, porque es lo mismo. Uno de ellos podría ser la estática. Ya, podría ser. Cuando ustedes colocan en su casa, por ejemplo, una estufa y utilizan un extensor delgadito de cable, ¿qué se produce? Por calor sería. Calor. Entonces tenemos otro tipo de interferencia que es la temperatura. Otro tipo de interferencia es cuando su cable de datos, por ejemplo, de red, está viajando paralelo al cable de alimentación. ¿Qué tipo de interferencia tenemos ahí? Interferencia electromagnética. Exactamente. Entonces tenemos muchas formas de ruido. Todas estas afectan a los datos. Entonces, Nyquist ya nos ha dado un límite que es por el ancho de banda. Shannon Hartley nos da, aparte de eso, una limitación, que es por la relación señal-ruido. ¿Cuánto de ruido hay en una señal? Y esto también va a reducir esa capacidad. Y de acuerdo a esta ecuación, con los mismos elementos de la anterior ecuación, podemos determinar que tenemos 37 kbps, considerando una relación de señal-ruido de 36 decibelios, ¿no? Hipotéticamente hablando. Menos de 40, como les había dicho. Esto es lo que se ha logrado en función de estos dos autores. Determinar lo máximo que se puede utilizar en un cable telefónico. Vuelvo a repetir, esta barrera se ha saltado cuando ADSL ha creado otra forma de manejar la modulación. Y no solamente manejarla por frecuencia, sino buscar combinaciones. Esta solamente es estrictamente por frecuencia, lo que estamos viendo en el ejercicio. ¿Está bien? Los ADSLs actuales dividen, les había dicho, el ancho de banda en dos, voz y datos. Ustedes pueden seguir hablando por teléfono, sin interferencia. Cuando teníamos los módems antiguos, si uno levantaba el teléfono mientras estaba comunicando a internet, ¿qué escuchaba? Un ruido de conexión. El ruido de las frecuencias que estaban viajando y no podía hablar con nadie. Entonces, ADSL, mediante filtros, ha permitido dividir la voz y los datos y aumentar la capacidad de los datos. Pero también ha llegado otra vez a su límite. Tal vez se inventen otra cosa para darle pelea a la fibra, pero dudo mucho. La fibra es un elemento que tiene un ancho de banda muy grande y que obviamente tiene todavía para buen tiempo en capacidades. ¿Está bien? ¿Se entiende estos dos conceptos? Perdón, una consultita. El cable coaxial en realidad vendría a ser igual, o sea, subdividido igual que en el de teléfono. Depende si lo utilizas para comunicación, porque normalmente el cable coaxial, vamos a ver más adelante en este mismo tema, el cable coaxial tiene, si bien tiene un ancho de banda X, el detalle está en que no se utiliza normalmente para para full duplex, se utiliza para half duplex. O solo mandas o solo recibes en tiempos diferentes. Entonces, ¿cómo dividirías la frecuencia, o sea, de ida o de vuelta? Va a ser más complicado. Normalmente el cable coaxial ha dejado de utilizarse en redes y se utiliza solo en televisión por cable. Ahora bien, he visto que una operadora está utilizando coaxial para conectar la fibra óptica. Eso es interesante porque la fibra óptica llega hasta cierto lugar en la casa o hasta el poste y desde ahí utiliza un cable coaxial para llegar a la máquina o al módem. Entonces, ¿por qué? Porque están utilizando otro tipo de cable, otro tipo de fibra que no utiliza dos hilos. Una fibra que está utilizando un solo hilo.
Vamos a ver cuando estudiamos la fibra óptica que para comunicarse necesitamos 2 hilos de fibra. Tal como el cable coaxial tiene 2 conectores. Uno que es el alma central y otro que es la malla. Entonces, el coaxial utiliza 2, sin embargo la fibra utiliza 1. Están tratando de economizar, si quieren, para los segmentos cortos y utilizar coaxial. Coaxial es uno de los elementos que aísla ruidos de muy buena manera, porque tiene una malla. Entonces es ideal para aislar ruidos. Pero también vamos a ver que UTP ha buscado formas, sin tener la estructura del coaxial, de aislar los mismos ruidos. Es interesante, vamos a hablar eso cuando empecemos a ver los tipos de cables. ¿Ok? ¿Qué es la latencia? Perdón, ¿decías algo? No, que está bien, muchas gracias. Sí. Ok, ¿qué es la latencia? El tiempo que tarda en viajar los datos de un lugar a otro. Ok. Una forma simple de entender la latencia es cuando hay una tormenta eléctrica y cae un rayo. ¿Qué es lo primero que percibimos? Lentitud. No. Cuando cae un rayo, ¿qué es lo primero que percibimos? Está lloviendo y cae un rayo en algún lado. ¿Qué percibimos? El ruido y La luz. La luz. ¿Cómo se llama eso? Relámpago. Están 56 y solamente 1 o 2 participan. ¿Qué sucede? Ok, recibimos la luz, el relámpago, y seguramente de acuerdo a la distancia, segundos después, el sonido, el trueno. Y podemos calcular fácilmente, multiplicando por 300 algo, a qué distancia ha caído, ¿verdad? Es fácil. Creo que ya es costumbre en mí, veo la luz del relámpago y empiezo a contar los segundos. Multiplico por 300 y digo, está lejos todavía. Da miedo cuando el tiempo entre la luz y el sonido es imperceptible, porque está sobre uno ya. ¿Sí o no? Entonces, nos referimos a la propagación, que no tiene nada que ver con la velocidad o la capacidad. La luz tiene una velocidad determinada, el sonido también. Obviamente el sonido es inferior al de la luz, pero independientemente de esto, existe algo que se llama velocidad de propagación y tiene que ver con la longitud o la distancia, principalmente. Cuanto más distancia tenga que recorrer, no importa si es velocidad de la luz, le va a tomar un tiempo. Es así que cualquier comunicación que el robot que esté en Marte nos mande, no va a ser inmediatamente recibida. Va a tener una demora, porque aunque esté viajando a velocidad de la luz, no importa, existe una distancia. Pues la latencia tiene que ver con la velocidad de propagación y con la distancia. ¿Eso está claro? No la velocidad de canal. Puedo decir, mi fibra óptica transmite, no sé, a 10 gigabits por segundo. Mi cable UTP transmite a, no sé, 100 megabits por segundo. Y puedo hacer mi cálculo. Entonces, si mando mis datos, en 2 segundos voy a recibir 200 megabits. No es cierto. Si estoy lejos, en 2 segundos tal vez reciba los primeros 100 o tal vez 50 solamente. Por la velocidad de propagación y la distancia que tiene que recorrer. Por eso el ejemplo del rayo es útil para entender la diferencia. ¿Está claro? Sí. Ok. Otro elemento importante que tenemos que ver son las técnicas de transmisión. Esto es diferente a la tecnología de transmisión. En tecnologías de transmisión teníamos broadcast y punto a punto, ¿se acuerdan? Esto es técnica de transmisión. Y aquí tenemos banda base y banda ancha. Y aquí está un poco la división que podemos hacer entre LAN y WAN también. Cuando hablamos de banda base, estamos haciendo una multiplexación por división de tiempo. Y cuando hablamos de banda ancha, estamos haciendo una multiplexación por división de frecuencia. Entonces, ¿cuándo se usa uno y otro? ¿A qué nos referimos con banda base y a qué nos referimos con banda ancha? ¿Alguna idea?
Inge, se le ha cortado, creo, anteriormente. ¿Cómo? Se le cortó Que se que no se le escuchó esa parte, Inge. Ok, transmisión en banda base. Decimos, banda base se refiere a multiplexación por división de tiempo. Estamos dividiendo en tiempos la información que podamos mandar. Y multiplexación o transmisión en banda ancha tiene que ver con multiplexación por división de frecuencia. Estamos dividiendo en subfrecuencias la comunicación que tenemos que mandar. El ejemplo que hemos dado de Nyquist y Shannon tenían que ver con multiplexación por división de frecuencia. Hemos dividido frecuencias. ¿Cuál sería la idea o la diferencia entre transmisión en banda base y banda ancha? Inge, banda base transmite uno y el otro que quiera transmitir espera su turno, y banda ancha transmiten en el momento que quieran. ¿Ya? ¿Dónde utilizaríamos banda base y dónde utilizaríamos banda ancha? Banda base sería cuando solamente tenemos que enviar información o transmitirla nada más. No. Les he dicho que hay una relación entre LAN y WAN. Por ejemplo, ¿cuál sería LAN y cuál sería WAN? Ya. Vendría a ser la LAN, vendría a ser la banda base, y WAN, banda ancha tendría que ser. Ok. En banda base, cuando son pocos equipos, una LAN por ejemplo, no necesitamos dividir el canal en pequeñas frecuencias para que todos lo usen al mismo tiempo. Podemos darle tiempos a cada uno y que utilice todo el canal. Eso es multiplicación por división de tiempo. Pero cuando es banda ancha, cuando es WAN, ya necesitamos múltiples comunicaciones entre las LAN. Entonces ahí no podemos darnos el lujo de tener tiempos o turnos. Lo que hacemos es dividir la frecuencia en subfrecuencias y cada subfrecuencia la va utilizando una de las LAN para comunicarse con las otras y formar la WAN. ¿Se entiende? Entonces es diferente. Si hacemos una analogía con una tubería de agua que nos llega de distribución de CEMAP a nuestras casas, banda base vendría a ser que vamos a recibir, vamos a suponer que la matriz de agua que pasa por la calle tiene 1 metro de diámetro, el tubo, ¿ok? Sería ideal, pero vamos a suponer. Multiplicación por división de tiempo sería, nosotros recibimos durante 1 minuto el caudal que pasa por esa tubería de 1 metro. Y nuestro vecino el siguiente minuto, el otro vecino el siguiente minuto. Podríamos llenar una piscina en ese minuto, porque recibimos mucha agua. Eso sería multiplicación por división de tiempo. ¿Cómo sería el mismo ejemplo ahora con banda ancha, multiplicación por división de frecuencia? En las divisiones, se hacen divisiones y a cada uno se reparte al mismo tiempo el mismo caudal. Es lo que sucede en nuestras casas. De la matriz se generan derivaciones y nos llega por un tubito de 1 pulgada, 3/4 de pulgada, pero todo el tiempo, en teoría. Entonces podemos abrir la llave y siempre vamos a tener agua, pero para llenar la misma piscina necesitaríamos mucho más tiempo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Entiende la diferencia? Sí, Ok, no están nada participativos. Hay 2 o 3 personas que están hablando nada más. Sergio, estás con cámara. Eso le quita el ancho de banda a la comunicación. No se olviden que las cámaras tienen que desactivarlas. Perdón. Sergio, también tienes que cambiar, poner foto. No te olvides de eso. La siguiente semana, cuando migren los datos después del examen de mesa, yo voy a empezar a depurar. Todos tienen que estar con cuentas institucionales, nombres completos y fotos. No se olviden de eso. ¿Está bien? ¿Dudas? Está bien, Inge. ¿Preguntas?